Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo, pues, les cuento, he estado escuchando a una colombiana, a una dama colombiana que se llama Margarita Pasos. Me la encontré por error, pues no por error, de esas sugerencias que le da uno a YouTube, seguramente porque uno a veces está buscando cosas y el algoritmo como que le hace recomendaciones de canales. Y entre esos encontré a Margarita Pasos y escuchaba una conferencia que le daba como a las personas a las que ella está como ayudando, ¿cierto? Y me llamó muchísimo la atención y yo, bueno, ok, realmente me la escuché como unas 2 veces o 3 veces, ya no me acuerdo. Y yo dije, oiga, eso me parece súper, súper interesante porque en este momento en el que estamos viviendo, yo creo que nos hace como muchísima falta reprogramarnos absolutamente pues en cuanto a nuestra mente, ¿cierto? Entonces, hoy yo estoy aquí tomándome un cafecito y yo dije, bueno, ¿por qué no hablar un poquito con la gente sobre este tema que a mí realmente me llamó la atención y yo sé que muchísimos de ustedes también les va a llamar la atención bastante? Y si ustedes quieren seguir a Margarita Pasos, créanme que es una mujer colombiana, es de Medellín. Me llegó muchísimo al corazón. El modo en que ella se expresa es muy bonito, ¿sí? Entonces siento que hay como una química y me llamó bastante la atención ella como cómo maneja todos estos temas que hoy en día necesitamos muchos, porque yo no voy a hablar aquí de perfección, digamos que yo ya empecé pues en todo el camino a recorrer como este camino de cambiar el chip, ¿no? Porque pues nosotros venimos de una cultura, de una sociedad que nos programó así, ¿cierto? Y muchas veces no nos damos cuenta que a veces nuestras limitaciones están aquí en la cabeza, ¿sí? Entonces ella, para no darle aquí como más larga el asunto, ella hablaba sobre 5 pasos para reprogramar nuestra mente y convertirla en una máquina de hacer dinero. Y ella decía esto, reprogramar nuestra mente, ¿no? Y yo, ¿cómo reprogramar nuestra mente? Y efectivamente cuando ella empieza a dar como un sinnúmero de ejemplos, me doy cuenta que definitivamente sí, a nosotros desde nuestra sociedad, nuestras familias, nos dicen muchas cosas y eso se queda ahí en el cerebro, en nuestra mente, y a pesar de que pasan los años y uno suponga que ya se eliminaron o que ya uno no piensa en eso, resulta que sí, sí quedan ahí, sí quedan ahí, sí quedan ahí, sí quedan ahí, sí quedan ahí. Entonces ella hablaba sobre estos 5 pasos para reprogramar la mente y convertirla en una máquina de hacer dinero. La primera parte que yo también les quiero comentar es que muchas veces a nosotros nos dijeron que pues que el dinero era malo, que eso no había que meterse con tarjetas de crédito, que el que conseguía dinero se volvía una persona mala, que cambiaba, así, muchísimas cosas, ¿cierto? Yo sé que muchos se identifican con eso y recordarán que a veces nos decían todo ese tipo de cosas. Pero vamos a cambiar desde ya, vamos a cambiar como esa definición que se nos quedó o que nos inculcaron en nuestra vida, ¿cierto? Entonces el dinero no es malo ni hace mala a las personas. El dinero tenemos que verlo como una herramienta para ayudar, una herramienta que a veces nos dicen a nosotros, no, pero es que yo no tengo dinero para tal cosa, no, yo no tengo dinero para tal otra. El dinero lo debemos utilizar como eso, como una herramienta para ayudar de pronto a las iglesias, o de pronto para ayudar a nuestras familias, en un montón de cosas que podemos utilizar el dinero, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos dinero para comer, por ejemplo, para comprar nuestros alimentos, necesitamos dinero para pagar nuestro arriendo, que los servicios, que el colegio de los niños, etcétera, 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 etcétera. Entonces, es una herramienta que necesitamos hoy en día. Eso es lo que se maneja ahorita, el dinero. Entonces, no es malo. Vamos a sacarnos como esa mala definición que nos dieron desde pequeños, ¿cierto? Entonces, después de eso, de aclarar esa partecita, ella hablaba sobre el primer paso. Hoy son 5 pasos, pero yo hoy me voy a enfocar solamente en el primero, ¿cierto? Y el primero, ella nos hablaba acerca de que la falta de dinero nunca es el problema, es una consecuencia, ¿cierto? ¿Y es una consecuencia de qué? ¿Por qué? Porque nosotros, y lo digo nosotros, hablo así porque de alguna manera
yo lo que les digo, yo no soy perfecta y apenas estoy empezando como a cambiar ese chip. Entonces, muchas veces nosotros como que queremos echarle, o sea, no queremos hacer un negocio o estamos en un empleo y siempre estamos tratando de echarle la culpa a nuestro jefe, es que nuestro jefe es malo, es que no me pagan lo que me tienen que pagar o el negocio no me da, no, eso no sirve, eso a la gente no le gusta. Un sinfín de cosas, ¿cierto? Entonces siempre estamos buscando culpables y buscamos culpables ¿a dónde? Afuera. Siempre los buscamos afuera. Yo nunca he sido la culpable para nada, ¿cierto? Y eso también debemos cambiarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos devolvemos al primer punto, es la falta de dinero nunca es el problema, sino una consecuencia, es una consecuencia de qué? De nuestra mente. Porque nosotros no debemos buscar afuera, sino que debemos buscar dentro de nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal? Que no nos permite avanzar en ese negocio, que no nos permite como estar contentos en ese trabajo y de pronto hay muchas personas que brincan de un empleo, de un trabajo a otro trabajo porque nada los satisface, por así decirlo, ¿cierto? O están en un negocio y entonces como ese no les funcionó así de primerazo, entonces lo dejan y brincan a otro y ese tampoco y van a estar así, como saltarines, ¿cierto? Buscando en vez de aferrarse y hacer crecer ese emprendimiento o funcionar o estar feliz en ese trabajo donde nos encontremos, ¿cierto? Y lo digo así porque pues yo también viví eso, yo también lo viví, yo tenía como en mi mente ese tipo de cosas de que a veces no estaba como a gusto en mi trabajo, muchas veces pensé que mi jefe no me quería, como así como es uno. Entonces, efectivamente sí, o sea, todo está en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, chicos, esto es una máquina súper poderosa que necesitamos empezar a cambiar el chip, a reprogramarla, porque necesitamos ser exitosos, ¿cierto? Y entonces, a raíz de eso, pues ella nos daba como unos ejemplos que me parecían como chistoso y yo dije, no, yo no me puedo quedar con esta información solo para mí, yo necesito compartirla a demás gente, a las demás personas para que también empiecen como a despertar, ¿cierto? O sea, yo digamos que ya empecé a despertar y estoy como reprogramándome, no voy a decir que hay días en que amanezco como toda aburrida, ¿cierto? Como toda triste porque a veces las cosas no funcionan bien, no. Entonces, esto es un proceso y los procesos duran un tiempo, ¿cierto? Entonces, vámonos a los ejemplos que ya nos daba. Entonces, lo que nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia, nuestro alrededor a veces nos dicen y eso no tenemos que volverlo a repetir, ¿cierto? Con las generaciones que vienen detrás de nosotros, sino que ya lo que hemos aprendido, ellos deben aprenderlo bien, nuestras nuevas generaciones deben aprenderlo bien. Ya nosotros nos decían, por ejemplo, que el dinero es escaso. Y no es cierto, el dinero no es escaso. Porque si nosotros salimos a la calle, miramos muchas personas que tienen carros súper costosos, ¿cierto? De buenas marcas y esos carros son costosos, entonces es gente que tiene dinero. O a veces sale uno a un centro comercial y hay mujeres que van súper bien vestidas con unas carteras de marca muy costosas, zapatos costosos, entonces el dinero está ahí y el dinero sigue ahí, hay muchísimo dinero, lo único que tenemos que cambiar en nuestra mente y mirar cómo nos adaptamos a las nuevas cosas, ¿cierto? O sea, a los cambios, porque hoy sabemos que estamos en una época bastante crítica, por así decirlo, pero realmente hay que buscar esas soluciones, ¿cierto? Hay que estar buscando esas soluciones porque el dinero no es escaso. Hay que buscarlo, que es diferente. Otro de los ejemplos de los cuales ella hablaba era que el dinero es malo o los ricos son malos, lo que yo les comentaba al inicio, que a veces dicen, no, esa persona consiguió dinero y se volvió mala gente, se volvió creída. Puede pasar, ¿cierto? Puede pasar. Pero no significa que nosotros de pronto no deseemos esa abundancia. No hay que desear tanto el dinero, sino abundancia. Y abundancia mental, ¿cierto? No es que nosotros vayamos a conseguir dinero y nos volvamos unas personas malas, no, porque el dinero no puede cambiar a una persona. Hay personas que a veces sí se dejan afectar
y se creen como la última maravilla y hacen cosas que no debieran hacer, ¿cierto? Pero nosotros no somos así, nosotros no somos malos ni nos vamos a convertir en malas personas si de pronto tenemos, no, cuando tengamos abundancia, ¿cierto? Ahora, el dinero no es escaso. Listo, ya hablamos del dinero no es escaso. Los ricos son malos, los ricos no son malos. Yo tengo muchas personas conocidas eh, que tienen dinero y les puedo decir que son unas personas maravillosas. La humanidad que brindan es espectacular. ¿Por qué? No sé. El dinero no los cambió, el dinero no los cambió para nada. Entonces, me parece delicioso cuando veo una persona o varias personas que son así, que a pesar de que tengan dinero, que tengan sus comodidades, sigan siendo las personas que son humanas, ¿cierto? Entonces, ese era como el otro ejemplo. O a veces cuando el dicho que uno, que nos dicen a nosotros, ay, no se preocupe que dinero no hay, ¿cierto? Cuando le dicen a uno, ay, es que quiero pedirle un favor. Entonces uno le contesta a las personas, ay, no se preocupe que dinero no hay. O cosas así, ¿cierto? Entonces, eso está mal, eso está mal. Y lo decía Margarita porque nosotros no deberíamos decir eso, sino lo contrario. O sea, dinero sí hay, dinero sí hay. Lo que hay es que buscarlo. Vuelvo a lo mismo, lo que hay que hacer es buscarlo, ¿cierto? Porque hay abundancia de dinero por todos lados, como nosotros a veces como que nos encerramos en las cuatro paredes de nuestras casas y no lo vemos. Y de verdad que hay muchísima gente que tiene mucho dinero y nosotros tenemos algo más valioso que el dinero y es nuestra mente. Y eso no lo compra absolutamente nadie. Nadie lo va a reemplazar. Entonces, chicos, ¿debemos empezar a cambiar nuestros pensamientos? Sí, debemos empezar a cambiar nuestra mente. Y ella también nos ponía otro ejemplo sobre que a veces las personas se ganan la lotería y estas personas después de 5 años pues ya no tienen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no tienen como una buena mentalidad, no tienen una educación como financiera, ¿cierto? Entonces lo que hacen es gastar, pero no invierten en absolutamente nada, ¿cierto? En algo que tenga valor, ¿cierto? Entonces, por eso esas personas llegan a la quiebra en 5 años. Entonces, la invitación, chicos, necesitamos empezar a ver cosas que nos convengan, que se puedan, que podamos como ganar, ¿cierto? O sea, hay que leer libros y si de gente que de pronto ha pasado años, décadas viviendo experiencias y que todo nos lo plasman en un libro. Nosotros lo podemos leer en algunos días, en algunas semanas. Entonces es como una buena inversión pagar por estos libros. Entonces, chicos, este es el primer paso que les quería hablar el día de hoy como para no ser tan extenso este video y espero en los días siguientes, ojalá pueda mañana, seguir hablando de los otros pasos que de verdad me pareció muy interesante, que por casualidad de la vida pues me encontré con Margarita Pasos. La pueden seguir en Instagram, en YouTube, en Facebook y nada, eso era lo que les quería contar. Espero que tengan un excelente día y nos estamos viendo. Besos. Chao.